Sí, creo que interpretando, primero separando los dos roles, el rol bien del Ejecutivo con todas las obligaciones sobre nuestras espaldas continuas, como ustedes los van recibiendo en los medios, ¿no? Como es mantener y llevar adelante una ciudad, que creo que también no lo hemos hecho mal del momento que hemos logrado que el intendente Reino y con todo su equipo, pero sobre todo Esteban, sea el intendente históricamente más votado. Quiere decir que él como intendente y como estratega político en la ciudad, es decir, del momento que decide obra y demás, ha estado a la altura que la ciudadanía pretendía, y batir un récord en las elecciones marca la pauta de que realmente hay una aceptación. Esto lo menciono como algo puntual que tiene que ver con a veces cuando se discute si la ciudad está bien, está mal. Creo que la mejor manera es cuando el vecino se exprese, nosotros tenemos que interpretarlo así. En base a eso partimos cuando uno arma el presupuesto, de ese presupuesto de gastos que tiene que ver con todo lo que la ciudad necesita para funcionar como está funcionando y como el vecino acompaña. Cuando uno proyecta los gastos, lamentablemente en una inflación del 50 y pico %, como termina reconociéndose ahora, da un cuadro de gastos para bancar todo lo que hace la ciudad en obras, en servicios, pagar las empresas, pagar los proveedores como lo hacemos. Hoy me ven que estoy trabajando acá en el hospital junto con, no solamente el municipio, es el hospital como único efector de salud, en este nuevo equipo administrativo que hemos armado junto al doctor Dojas. Entonces, tratamos de que todo eso tenga continuidad y que funcione todo bien. Y para eso hay que generar un cuadro de recursos. Cuando generamos el cuadro de recursos, sean los aumentos de tasas, que a veces no es fácil. A nadie le agrada los aumentos, pero tienen que ver con esa contrapartida. Así que bueno, de esa manera diagramamos el presupuesto del municipio. Entendemos que los concejales tienen otra interpretación, ellos quieren que sea un menor impacto para los vecinos, con lo cual nosotros, después de esbozar nuestra idea de gobierno, aceptamos lo que ellos dicen también, porque yo también a un punto hablaba que seguramente bajar los recursos va a tener una contrapartida. Bueno, cuando pasen algunas cuestiones, las iremos abordando junto al Consejo. Pero en principio interpreto el espíritu que ellos pedían de bajar un poco la carga tributaria y hemos mandado una reforma del presupuesto con bajas para las dos principales tasas, de RBC y alumbrado. No así en campo, porque en campo estamos pensando también en algo inédito, que es hacer una inversión directa en compra de maquinaria, así que en ese caso vamos a destinarlo a eso. Y después, bueno, cerrar un poco también con lo que fue provincia. Si uno a los vecinos le pido que se metan en internet y lean las palabras del presupuesto provincial, fíjense que el presupuesto prevé actualizar los impuestos por inflación, prevé aplicar evaluación fiscal como lo hacemos en Balcarce, y Kicillof explica las virtudes que tiene eso a la hora de los presupuestos y por qué no se puede no hacer. O sea que a veces, como yo le decía a los concejales, sobre todo a la oposición, si fueran hoy diputados estarían votando en contra de Kicillof. Cosa que, bueno, lo dejo a consideración de la gente, pero creo que la gente entendería que no estarían votando en contra en la provincia. Un aumento con las mismas líneas, por suerte, a las de Balcarce, ¿no? Ahora, por un lado las líneas, pero por otro los números, porque este análisis que ha hecho la oposición dista mucho en cuanto a, o hay sensibles diferencias en lo que se ha plantado en este presupuesto. ¿Pensás que lo van a conformar con esta recomposición o con esta reestructuración que hicieron y que ya está siendo analizada en el Consejo? Sí, yo mandé una respuesta también puntual al análisis. Yo he hecho un análisis donde aplican una regla de 3, donde dicen recaudamos un determinado monto y si la cobrabilidad es tanto, el valor es tanto de plata. Eso la verdad que es muy complicado analizar el presupuesto. Si el presupuesto tiene las evaluaciones fiscales que intervienen, donde no solamente es el aumento de la tasa, sino intervienen las nuevas evaluaciones. En algunos casos van a bajar el monto a pagar las tasas porque bajó la evaluación, en otros casos van a subir. Eso se va a ver, es fluctuante, lo explica el propio Axel Kicillof cuando presenta la provincia. Aplicar un sistema con evaluaciones fiscales hace eso. Kicillof también explica que hay contribuyentes que van a pagar menos y contribuyentes que van a pagar un poco más porque se busca el poder adquisitivo. O sea, por eso las líneas son las mismas de provincia. Entonces, plantearlo como un análisis, una regla de 3, sin tener en cuenta inclusive el tema de los gastos, porque como yo les planteaba, la paritaria provincial, ¿con qué? La paritaria municipal, digo, hay que pagarla. Estamos pagando hoy, ustedes están viendo que hay un reclamo para pagar por inflación. ¿Cómo? Y vamos a aumentar las tasas por debajo y vamos a pagar los sueldos por inflación. El contrato más importante, que es el de la empresa Gira, por inflación indexado, lo vamos a pagar por inflación y queremos que el RBC aumente. El año pasado el RBC aumentó un 35% en el 2019. Entonces digo, hay que analizarlo como un conjunto. Ellos se quedaron solamente en una regla de 3 y creo que un poco, yo se lo dije en su momento al concejal Pérez, cuando ellos se van en 2009 con un problema grave de déficit y de deuda con la empresa Gira, y cuando uno lee a Galván, que era el secretario de Hacienda que lo siguió, explicaba eso, ¿no? Del endeudamiento que tenía la ciudad. Bueno, a veces por no evaluar bien el cuadro de gasto, el cuadro de recursos, están esas consecuencias. Entonces, uno que tiene una historia detrás, todo tiene una consecuencia. Estamos intentando evitar que eso pase en el municipio, como estos 4 años donde hemos administrado, que lo hemos hecho
con ingresos por sobre los gastos, ¿no? Me molestó que en la conferencia del otro día la oposición haya tildado en varias partes de la conferencia al presupuesto como algo mentiroso, como números mentirosos. En lo personal te pregunto. Y por supuesto que sí, porque yo creo que hablan a veces muy rápido, se le va la boca en algunos términos. Creo que nosotros podemos tener diferencias políticas. Yo lo último que haría es, desde mi función pública, es mentirle a la gente. Y creo que la prueba es esa, ¿no? De lo que hicimos durante 4 años. Ingresos sobre gastos, o sea, me ingresa más plata de lo que gastamos, pagamos proveedores, tenemos todos los servicios andando, la gente creo que lo premió en la votación. Y mentir es otra cosa. Yo seguramente voy a publicar algo también en respuesta a eso, porque hubo una alusión particular hacia mí, así que seguramente en algún momento haremos alguna apreciación al respecto, pero yo creo que el término mentira está muy distante de eso. Puede haber distintas interpretaciones de cómo armar los presupuestos, pero no es para nada mentirle a la gente del cargo que tenemos, ¿no? Ahora, hay dos realidades, Francisco, que seguramente se van a venir. Por un lado, hoy se va a dar despacho de comisión, se va a tratar y seguramente se va a aprobar en la sesión del jueves. ¿Pensás que va a ser gracias a la mayoría que tienen en el Consejo o que se va a poder llegar a algún consenso? No, yo creo que el cuerpo siempre es independiente. Los concejales, por más que sean del oficialismo, el Consejo Deliberante es un cuerpo independiente del Ejecutivo. ¿Han anticipado que lo van a acompañar al proyecto? No, por eso sí. Yo como la nota inclusive que les mando al Consejo en respuesta, es la política presupuestaria que yo estimo. Nosotros, el gobierno de Esteban Reino, 4 años consecutivos de superávit, quiere decir que hubo más ingresos que gastos, 4 años consecutivos de pagar los sueldos el día 30, 4 años consecutivos de pagar a los proveedores, 4 años consecutivos de invertir en la ciudad. El ex intendente Pérez se fue en 2009 dejando un déficit muy importante para la comuna, dejando varios meses la empresa Gira sin pagar y reconocidos, no como nosotros que a veces se nos critica como opositores, lo dice el secretario Galván, que era secretario de Hacienda de la gestión Echeverría, búsquenlo en internet, está puesto cómo recibieron en 2009 la comuna. Eso entregó Pérez, además que se fue antes. Y ni hablar lo que fue la entrega del gobierno de Echeverría, que son los concejales Bismara y Di Jerónimo que participaron en esa gestión, un gobierno que se fue sin pagar los sueldos, entonces, y dejando un año de proveedores. Entonces creo que está a las claras quiénes somos uno y quiénes somos otros, quiénes por ahí le mintieron a la gente, porque cuando presentaron un presupuesto decían que iban a hacer una cosa y terminaron haciendo otra. Presupuestos donde aumentaron las tasas, solo por decir en la época de Pérez, 62% el alumbrado, 25% el RBC, cuando la inflación era del 7% en el año 2009. Fíjate que plantean eso de los aumentos de tasas. Nosotros aumentamos siempre la inflación. Ellos aumentaron 62% cuando la inflación era del 7%. Y en la época de José Enrique Echeverría lo mismo. Tenemos un aumento de casi del 200% en RBC del 2010 al 2015, cuando en realidad la inflación fue del 160%. O valores por ahí que no tengo presente, pues en alguna nota lo voy a publicar para que la gente pueda contrastar datos que los pueden buscar en internet y que están, ni siquiera lo hago así. Entonces ahí habría que ver quién le mintió a quién, porque también están diciendo que nosotros no aprobamos los aumentos de tasa cuando éramos 5 concejales y ellos eran 11. O sea, sobre 16 éramos 5. Creo que también es darnos un valor muy importante a Reino y a Ridao en 2 personas en 16. Seguramente había otras cosas mal, ¿no? Y los aumentos, yo lo voy a demostrar y lo voy a publicar también, todos los aumentos de tasa, para que la gente vea cómo la inflación era del 20% y las tasas aumentaban un 50% en la época de los gobiernos de Pérez y de Echeverría. En algún momento también, Gardel hizo referencia a la deuda que Cundir tendría con el municipio. ¿Cuál es hoy por hoy? Aprovecho el contacto también para consultarte. ¿Cuál es hoy por hoy la situación de Cundir con el municipio? Primero explicar que el municipio tiene todo un sistema de cobro guiado por la oficina de la agencia de recaudación, donde yo no puedo poner no quiero ser gráfico, pero se usa la jerga, el revólver en la cabeza, es decir, un vecino que no paga, uno le cumple distintos pasos, se inician las acciones legales, todo. Para mí, Cundir era una empresa que tenía que declarar un canon, que lo declaraba, que después no venía a pagarlo. Yo no podía ir a la empresa a entrar y a cobrarme el canon. Lo que hicimos fue iniciar los juicios, y que el juicio avance, como siempre decimos, se trabó el embargo correspondiente y a partir de ahí la empresa entendió que tenía que pagar y hoy vinieron y están haciendo el plan de pago en el municipio. Pasa que a veces los plazos legales son esos, es esto que yo he contado, que no existía en el municipio como tal, un proceso firme de cobranza donde van pasando los pasos. Lo que pasa que es intimar, esperar 10 días que te conteste, volver a intimar, esperar otros 10 días, hay un montón de pasos legales que la gente los conoce también, para lograr nosotros tener una acción directa como fue el embargo, para poder después de eso poder
que el vecino, o sea, el juicio va avanzando, pues el vecino, bueno, entendió que tenía que pagar, vino, y hoy Cundir está haciendo un plan de pago con muchos vecinos, con muchas empresas que debían, lo están haciendo. Esto es una regla general y no se aplica solamente a Cundir. Hablabas recién de la agencia de recaudación y, bueno, justamente también se criticó duramente. Se habla de la creación de un ente para recaudar y un índice de cobrabilidad que en muchas tasas ha bajado. ¿Cuál es el análisis que se hace? Primero que es muy político y yo me ofrecí, o sea, la verdad que lo dicen de la boca para afuera y después tendrían que dar respuesta a todas estas cosas que yo nombré en la época de ellos, que hicieron realmente un desastre financiero para la comuna y lo denunciamos como concejales y opositores. Después subimos el 10 de diciembre y tuvimos que arreglarlo, pero todo aquello que decíamos era una verdad cierta porque la tuvimos no solamente que mostrar cuando asumimos, sino que arreglarla. Pero después la agencia, yo ofrecí una reunión del Consejo Deliberante con los jefes. Hay una jefa de la agencia que es Patricia Chay, una contadora, una directora de recursos, una directora de cobranzas, la doctora Guillermina Muñoz, Rocío Jurado. Tenemos todo el personal. Yo ofrecí una reunión para mostrarles. Solamente el dato es que ante una recesión como la que había en la provincia, donde la coparticipación aumentó un 37%, ¿qué quiere decir con esto? Que la provincia recaudó un 37% más en 2019 que en 2018. En el municipio estuvimos en el orden promedio de un 45% de aumento de la cobrabilidad, por lo cual nos mantuvimos cercano al índice de inflación. Por eso la comuna paga proveedores, paga servicios y puede pagar sueldos, pero no es menor que la provincia que la provincia es ARBA y es sus organismos. O sea, el municipio es idéntico a la provincia, el ARBAL es como el ARBA. Entonces, la provincia pudo recaudar un 37%, aumentó un 37% de recaudación. Nosotros aumentamos por arriba de los promedios provinciales, o sea que eso demuestra que la agencia de recaudación estuvo más que a la altura de las circunstancias. Gracias, Gracias, Francisco.